Conflicto de leyes y reglas de colisión. Para comprender los conflictos de leyes debemos primero dar a entender y saber cuáles son las causas de estos y la definición de cada uno de los elementos que los configuran. La ley se entiende como una manifestación de soberanía sobre los estados, mediante la cual el legislador expide las reglas bajo las cuales se crean, modifican o suprimen los derechos, obligaciones o prohibiciones que se encuentran en cabeza de los ciudadanos. En cuanto a las leyes, se debe establecer un límite dual. Este quiere decir que, por una parte, en virtud de su generalidad, la cual hace referencia a su territorialidad y o espacio, en cuanto a que es obligatoria en el territorio en el cual se expide la norma. Bueno, por otro lado, debido a su vocación de permanencia, encontramos un límite subjetivo que es amplia y se extiende a la soberanía del Estado y produce efectos en cuanto a la ley. Esta última es obligatoria para las personas que conforman el Estado en todo momento, sin importar el lugar en el cual se encuentra. Es decir, la ley de un Estado es obligatoria frente a todos los sujetos y todos los bienes que se encuentren dentro de su territorio, y es extraterritorialmente obligatoria frente a los nacionales del Estado que que promulgó pues la misma norma. Bueno, en cuanto a la definición y los elementos del conflicto de leyes, estos se pueden definir como el conflicto de leyes como las concurrencias que ocurren bajo un ordenamiento jurídico estatal materialmente diferentes, que en virtud de pues una relación jurídica con elementos o puntos de contacto extranjeros se consideran aplicables. En otros términos, es decir, que cuando a una misma relación jurídica le son aplicables las leyes de dos o más estados. ¿Me hago entender? De esta forma podemos definir los siguientes elementos, que son los que entran en esta definición de conflicto en cuanto a las leyes. El primer elemento es la relación jurídica, en la cual debe existir algún hecho o acto que tenga relevancia jurídica. Esto puede ser un acto que modifique o cree alguna obligación, como el ejemplo podría ser un contrato. Es decir, para hablar en un sentido mucho mejor de conflicto de leyes, debe haber un supuesto fáctico, que es un contenido regulado por los mismos ordenamientos. Podríamos tomar de este mismo sentido que son entonces elementos extranjeros relevantes de un conflicto de leyes, la nacionalidad, el domicilio y pues en casos específicos la residencia habitual de los sujetos que intervienen en la relación jurídica. En cuanto a la pluralidad de los estados y leyes aplicables, es necesario que haya uno o más estados involucrados en cierto conflicto que los identifique para, bueno, en ciertos conflictos en los cuales hayan dos o más estados independientes, entre ellos que tengan una soberanía autónoma una de la otra. De lo contrario, se entenderá que estos estados se atienden por una única soberanía y por un único ordenamiento jurídico.
Eh, También, al existir una pluralidad de los estados con leyes materiales diferentes entre sí, es necesario que dos o más leyes se consideren aplicables y obligatorias en un caso determinado. De esta misma forma, podemos decir que el derecho internacional privado cuenta con normas, métodos y criterios como las leyes de aplicación inmediata en cuanto al orden eh, público internacional. Bueno, en cuanto a la determinación de la ley aplicable, podríamos decir que una de las principales características de las reglas del conflicto que nos permite diferenciarlas unas de otras clases de normas es su consecuencia jurídica. Estas consecuencias nos permiten, por una parte, la escogencia de la ley aplicable para resolver los asuntos relacionados eh, de determinada categoría jurídica, y por la otra sirve también para delimitar el ámbito espacial de la aplicación de un orden jurídico. Bueno, en cuanto al carácter y el rango de una norma, para que una regla de conflicto se considere como tal, debe estar consagrada en un cuerpo que en sí mismo revista la calidad de la norma. Es decir, que pues esta dependerá de lo que cada sistema considere como una norma o derecho. Y para poder de esta misma forma definir y corroborar este primer requisito. Así, pues, de esta misma forma, significa que se trataría de un estado common law, que dichas reglas de conflicto estarán consagradas muy seguramente pues en los procedentes jurisprudenciales. Bueno, en cuanto a la localización de un orden jurídico interno, es entender dichas reglas de conflicto como normas del orden jurídico interno de los estados, ya sea por haber sido expedidas por el legislador o por estar contenidas en un tratado ratificado por él mismo. Esta conclusión permite establecer como fuentes principales de las reglas de los conflictos eh, a los tratados y las normas internas de cada uno de los estados. Bueno, en cuanto a los estatutos y los puntos de contacto, se pueden encontrar, pues, por decirlo así, no pocas excepciones, los siguientes, que son los puntos de contacto teniendo en cuenta para resolver los conflictos de leyes en cada uno de los estatutos, que serían la nacionalidad, el domicilio, las leyes, la residencia habitual, tratándose de derechos que integren pues el estatuto de cada persona, el lugar de situación y la ubicación de los muebles, inmuebles de cada individuo. Bueno, en cuanto al estatuto personal, en esta categoría se incluyen todos los derechos y obligaciones contraídas directamente a los individuos. Por esto se entiende como una parte del estatuto de las normas sobre el Estado y la capacidad jurídica de las personas y de las personas que tiene para contraer derechos y obligaciones. Bueno, en cuanto al estatuto real, este es un poco más corto. Este está integrado por los derechos tanto principales como accesorios. En este se incluyen, en este estatuto se incluyen los estatutos de derechos de uso, goce y disposición de los bienes, así como instituciones como la prenda, la hipoteca y la servidumbre. En cuanto al estatuto de las obligaciones, en este se incluyen las obligaciones y derecho que tenga
como fuente en un contrato, un acto jurídico o un hecho jurídico de la cual se genere responsabilidad extracontractual. Em, en este orden de ideas podemos decir que también será responsabilidad jurídica que se derive de un accidente de tránsito o en algún defecto otra categoría. Bueno, en cuanto a los contratos internacionales, se enmarca mucho las normas de capacidad de los contratantes, que es la capacidad que tengan ambas partes para realizar un contrato. También se tienen las cuestiones referentes en cuanto a lo acordado, al fondo, al dinero acordado y pactado en el contrato. También las formalidades impuestas por la ley, que es muy importante, las normas que se van a implementar pues, al mismo contrato. Bueno, está también las obligaciones extracontractuales, que son las obligaciones que se derivan de una fuente externa a lo que no está pactado en un contrato. Está el estatuto procesal, que son las leyes que se suscitan del marco de un proceso judicial. Es decir, que este asunto determinado es llevado al ámbito litigioso, en donde se va a descubrir los diferentes ordenamientos posibles para resolver el mismo contrato. Bueno, en cuanto a una conclusión, podemos concluir que en cuanto a estos conflictos de las leyes, intervienen muchos factores, lo que son la nacionalidad, el territorio en que se encuentren, lo que se pacte en un contrato. El ejemplo más indicado en este conflicto de leyes es un contrato, las responsabilidades extracontractuales. Todo esto mencionado es lo que se deriva en cuanto a conflictos de leyes. A su vez, pues estos conflictos determinan un punto de contacto, que son el de qué se deriva el conflicto y sobre todo cuál es el conflicto y en dónde pues se pueden presentar los conflictos de este tipo jurídicos.